y vamos a hacer un repaso para los que no han estado en las anteriores lecciones, un repaso de nuestras lecciones. Estamos en la lección número 4 y hemos visto, ¿se acuerdan la lección número 1? ¿Alguien se acuerda del nombre? El curso era Fundamentos, estamos viendo Fundamentos de la Fe, y la lección 1 fue la introducción a la Biblia, donde vimos acerca de la revelación de Dios general y específica, ¿no? General en la creación, en nuestra mente, y específica a través de la palabra de Dios. Hemos visto un poco acerca de la información de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia a nosotros, hasta tenerla en español, un panorama de toda la revelación progresiva de la Biblia y la inspiración de la Biblia, ¿no? Inspirada por Dios. O sea, una de las conclusiones de la primera lección es precisamente que la palabra de Dios es inspirada, es autoritativa y es inspirada por Dios, es de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto tiene autoridad sobre nosotros. A partir de esa convicción que nace de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, nosotros podemos conocer a Dios a través de esa palabra revelada de manera específica, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esa es la lección fundamental, del fundamento, la convicción de que la Biblia es inspirada por Dios. Y para eso habíamos visto varios elementos que demostraban aquello, ¿no? Y bueno, hemos visto, entre otras cosas, 40 autores diferentes, escrita en un periodo de 1500 años, 66 libros, y no se contradicen, y el mensaje es uno, ¿no? El mensaje es apuntar hacia Cristo, el Salvador, y esa es la lección que estamos viendo en estos días. Y la lección número 2, hemos visto cómo conocer la Biblia. ¿Por qué debemos conocer la Biblia? Porque a través de la Biblia conocemos a Dios. ¿Cómo conocemos la Biblia? Pues bueno, orando, deseando conocer a Dios, por un lado, principalmente, y dos, aplicando principios básicos de interpretación, ¿no? Que nos llevaba básicamente a ver al contexto, a preguntarnos quién escribe, a quién escribe, por qué lo escribe, y cómo ese principio bíblico y espiritual puede aplicarse a nosotros, ¿no? Y ahí habíamos visto un conjunto de pasos, ¿no? Básicamente escuchar la palabra de Dios, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en la palabra de Dios y, y bueno, y se va aprendiendo en la práctica, ¿no? La preparación espiritual, observar el pasaje, verlo en su contexto, en el libro y luego aplicar eso. Entonces, eso es la Biblia, cómo estudiar la Biblia, y en base a esa convicción, uno, de que es inspirada por Dios; dos, tener principios básicos de interpretación, que básicamente es mirar el contexto, entenderla literalmente en su contexto histórico, en su contexto gramatical y literal. También podemos conocer acerca de Dios, y hemos visto que el Dios de la Biblia es un Dios, bueno, cada lección viene con un versículo, es un Dios trino, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y, y bueno, ese Dios tiene unos atributos, unos que son propios de Él, habíamos visto eso, los atributos que son propios, como por ejemplo su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad. Esos son atributos exclusivos del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? No como lo que nosotros decimos que es, sino lo que la Biblia dice que es, para evitar crear un Dios a nuestra medida. Mucha gente, incluso cristianos en este tiempo, hermanos, les gusta tener un concepto de Dios, pero que nace de su experiencia, que nace de su mente o de lo que les gustaría que fuese Dios.
y a veces sesgan a Dios y ven a Dios desde un solo lente, pero lo ideal es, lo bíblico, lo correcto es ver a Dios en su totalidad, ¿no? En todos sus atributos. Él es eterno, Él es omnipotente, soberano, omnisciente, omnipresente. Y hay otros, esos son los no comunicables, es decir, que le pertenecen a Él. Y los comunicables hemos visto santidad, rectitud y justicia y amor, que son los atributos con los cuales nos puede Él a capacitar para que nosotros, como hijos de Él, también podamos expresar santidad, rectitud y amor en nuestra vida. Y hemos visto que en la naturaleza de Dios hay una paradoja a veces entre el amor de Dios y la justicia de Dios, y a veces la gente enfatiza el amor de Dios, pero no enfatiza la justicia de Dios. Entonces tiene un Dios de amor, de misericordia, que es verdad, pero también Dios es un Dios de justicia, es un Dios de ira. Entonces, Él nos ama, pero también ejerce la justicia. Entonces, Él no puede dar por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Entonces, tenemos que ver en esa cabalidad, y ahí es donde entra Cristo. Cristo es quien une esos dos atributos, el amor, expresando el amor por nosotros para salvarnos, y al mismo tiempo llevando la ira de Dios sobre él, la justicia de Dios. Es decir, no es que Dios pasa por alto o pasó por alto nuestros pecados, sino que más bien al contrario, Cristo, el Padre cargó nuestros pecados en Cristo, nos amó en Cristo, nos ama, pero al mismo tiempo tuvo que castigar nuestro pecado eh, en Cristo. Y en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a los atributos de Dios. Y bueno, en la anterior clase hemos visto la lección ya número, esto no es la lección 1, es la lección 4, la persona de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Eh, Vamos a repasar el primer punto, lo vimos en la anterior clase antes del receso, y hoy vamos a tratar, Dios mediante, de abarcar hasta el segundo punto. Entonces, eh, para repasar un poco y para que vayan conociendo el formato, el texto de esta lección es: en el principio Dios era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y eso es algo que tienen que memorizarlo. No sé si para mí tal vez me resulta más fácil porque lo memoricé desde pequeño, pero ¿alguien se anima a decirlo de memoria rápidamente? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Perfecto. Eso va a ser clave para lo que vamos a ver más adelante. Él era el verbo, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Otras traducciones dicen en el principio era la palabra. Bueno, la idea que transmite es el logos en el original, ¿no? En el griego, el logos es la palabra, el verbo, lo principal de la oración. Y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Era con Dios y era Dios. Así que eso va a ser muy importante. No solamente era un Dios, como dicen los testigos de Jehová, sino era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Él habitó entre nosotros, hizo morada entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y estos versículos son muy importantes. Fíjense, el primer versículo habla de que el verbo era Dios, y el segundo versículo habla que ese verbo que era Dios fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, entre los humanos, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús era lleno de gracia y de verdad. Así que en estos dos versículos tenemos la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, ¿no? Y ese es el foco, el punto de esta lección. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Son conocer a Cristo como Dios,
como hombre y también como Señor y Salvador. Muchas veces algunos enfatizan a Cristo solo como Dios, sobre todo en el ámbito cristiano, se enfatiza mucho a Cristo como Dios, y está bien, eso es tal vez en respuesta al liberalismo, que enfatiza a Cristo más como un hombre cualquiera, pero también debemos enfatizar su humanidad, y vamos a ver por qué es importante tener la perspectiva clara, que Dios no solamente es hombre, sino que también es Dios, y que no solamente es Dios, sino que también es hombre, ¿no? Así que esos son los objetivos de esta lección. Cristo verdaderamente Dios, Cristo verdaderamente hombre. Y esa es la fórmula incluso de un credo cristiano, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, hemos visto los títulos de Cristo. Esto es solo una introducción, luego vamos a preguntarles cómo les ha ido en su texto, ¿no? Los títulos de Cristo. Uno de los títulos principales del Señor Jesús es que Él es el Señor. Señor, ¿no? Y eso viene del término griego, de la palabra en griego kurios, que es un título de honor para alguien que está por encima de todo, ¿no? Que es el dueño de todo. Y nosotros, como sus ovejas, estamos sujetos a Él, ¿no? El Señor tiene señorío sobre otros. Y ese es un título de Cristo, Kurios, el Señor, que también se traduce ese nombre para el nombre de Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo la Septuaginta y luego la Biblia de las Américas traducía al griego el nombre de Yahvé como Kurios y al español como Señor, ¿no? O sea que es un nombre divino en todo caso. Jesús viene de la palabra griega Yeshua, la misma de la cual luego proviene Josué en hebreo y significa el Salvador, ¿no? En griego es Yeshua, el Salvador. También otro título de Cristo es que es el Salvador. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere eso con que Cristo es el Salvador, que Cristo fue el Cordero de Dios. Cristo significa el ungido, significa el Mesías. Eso es lo que significa el nombre de Cristo, el ungido, el que fue ungido para ser el Mesías, el elegido, ¿no? Ese es el título oficial de nuestro Salvador, digamos que es el título teológico, el título profético, el Mesías, el que tenía que venir, el ungido por Dios, por el Padre, ¿no? Para venir a liberar a su pueblo. Y también el Hijo de David. Y vamos a ver cuán importante es que su nombre sea el Hijo de David, de linaje real. El Mesías ya, tenía que ser hijo de David, ¿no? Tenía que ser de linaje real. Vemos en 2 Samuel 7:14 que Dios le promete a David de que no le iba a faltar descendencia en su trono, en el trono. Entonces, ya todos los israelitas, cuando esperaban al Mesías, sabían que tenía que ser descendiente de David. Y por eso es que Mateo 1:1, que es escrito con un énfasis especial para los judíos, comienza diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Porque quiere afirmar de que él, al ser el Mesías, es descendiente de David y de Abraham. Lucas 1:32 dice lo mismo, ¿no? Esos son los títulos de Cristo. También tenemos los nombres de Cristo, cuando él utiliza el yo soy, en referencia al nombre de Yahvé del Antiguo Testamento. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, en Mateo 27:43. Ahora no vamos a entrar a profundidad en los versículos. Ustedes lo tienen esto, entiendo, lo tienen en sus cuadernillos. Aunque esta parte creo que no la tienen, pero bueno, pueden anotar, tienen que tener, ya saben, su libro, un cuaderno de notas
y su Biblia. ¿No? Y pueden participar, ¿no? La idea es que cuando tengan una duda sobre el punto, la preguntan y al final vamos a abrir siempre un lugar de preguntas generales referidas a la lección. Entonces, Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios en Mateo 27:43, ¿no? No sé si alguien tiene ese versículo ahí rápido. ¿Lo puedo leer, pastor? Adelante, Ademar. Ok. 27:43. Confío en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, ya que dijo, yo soy hijo de Dios. Fíjense, ya que dijo, yo soy hijo de Dios. No, él mismo decía ser hijo de Dios. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿no? También afirmando su divinidad. Y también dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Bueno, eso no hace falta leer porque dice textualmente eso, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ya sea hay una alusión a su provisión y es una alusión también al maná, con el cual Dios proveía a su pueblo. La idea es de que Él nos alimenta espiritualmente, ¿no? Nos da vida. Entonces ahí usa también yo soy. Yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas, dice Juan 8:12. Ahí también está usando, incluso algunos dicen algunos elementos del tabernáculo, ¿no? En el tabernáculo, en el lugar santo, había la menorá, que era 7 lámparas que alumbraban. Estaba el pan, los panes de la proposición, ¿no? Que eran unos panes con los cuales se hacía, digamos, cierta ritualidad en el santuario, que eran similares a los que se usaban en la Pascua. Entonces, también muchos dicen que algunos elementos del tabernáculo apuntaban a Cristo, ¿no? Como el pan, la luz del mundo. Yo soy la puerta, el tabernáculo tenía una puerta para entrar. El que a mí viene no lo echo fuera. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Entonces ahí toma una figura de puerta, ¿no? Fíjense que lo entendemos literalmente en este caso, pero también sabemos que en este caso estás usando una metáfora, ¿no? No es que él era una puerta de madera, ¿no? Sino que él está diciendo, yo soy la entrada, en otras palabras. Por mí se entra al cielo o a la salvación. Pero dice, yo soy el buen pastor. Bueno, vamos a volver a esto de un rato. Aquí, fíjense, yo soy el buen pastor, hace una alusión también al Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Se está identificando con la deidad. De tal manera que podemos decir que Jehová es Dios, que el Padre, que Jehová es Jesús también, y que Jehová es el Espíritu Santo. Es una Trinidad. No, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí habla ya del ministerio de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección. Él ha vencido la muerte. Entonces, fíjense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Habla de salvación. Entonces, el punto acá que quiero enfatizar, que debemos resaltar, es yo soy un rey. También él alude a un linaje real. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? El todopoderoso, el primero y el último. Fíjense, esta es tremenda esa declaración, el alfa y el omega. Solo Dios es eterno, solo Dios no tiene principio y no tiene fin. Y él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Wow, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Saber las mentes y los corazones de cada persona. Yo soy la raíz y descendencia de David. La raíz y descendencia de David. Y acá vemos nuevamente un versículo que habla de su doble naturaleza. La raíz es como decir el que da origen a David. La raíz es el que da origen. Eso en su divinidad. Él lo creó a David. Le dio vida a David. Pero al mismo tiempo es descendencia de David. ¿En qué sentido es descendencia de David?
en su ¿alguien? Además, o Claro, en su Sergio, humanidad. en su humanidad, exacto. Él es la raíz de David en su divinidad y es la descendencia de David en su humanidad. ¿Me entienden? Por eso, para justificar este texto, si mal no recuerdo, es Pedro que dice en Hechos 2, dice, por eso el salmista David escribe, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. O sea, David era el Señor y un Señor encima de él le dijo, ¿no? Y esto está aludiendo a que David reconocía que, que el Mesías era divino. Y yo soy en Juan 8:58, ¿no? ¿Alguien tiene Juan 8:58? Ahí los que están con su Biblia, Ademar o Sergio que me van a ayudar. Juan 8:58. ¿Lo leo, pastor? ¿Sí? Jesús les dijo, os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Fíjense, eso le dice a los judíos y ellos por eso se querían morir. Ellos lo tenían por el más grande Abraham, el padre de la fe. Y él dice, antes de Abraham, yo soy. Está diciendo, yo soy Jehová, en otras palabras. ¿Me entienden? Se está identificando con la Trinidad. Entonces, por eso después de eso lo quieren apedrear a Jesús, porque era blasfemia para ellos que alguien se haga llamar Dios. Entonces, fíjense cuán importante es tener en cuenta estos yo soy, ¿no? Que nos hablan de los títulos de Cristo. Y vemos su encarnación. Hemos visto que ya entrando, ahora vamos al punto 1, el Dios que se convirtió en hombre. Lo anterior era solo una introducción. Y ahora vamos a ver el Dios que se convirtió en hombre, la encarnación. ¿Alguien puede leer este texto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque nos habla nuevamente, fíjense si ustedes se dan cuenta del texto, habla de su divinidad, y de su humanidad. Dice, siendo en forma de Dios, y luego se hizo semejante a los hombres. Fíjense. Era en forma de Dios. Bueno, no vamos a entrar a analizar el versículo. Aquí el punto de Filipenses 2 es la humildad. Y Pablo está poniendo un ejemplo de humildad y de unidad. Él quiere que todos sean de un mismo sentir, de un mismo pensar en la iglesia. Y para ello, él dice, para tener un mismo sentir debemos ser humildes, considerándonos unos a otros. Y para ejemplificar la humildad, él pone este texto, ¿no? Y dice, fíjense, consideren a Jesús, ¿no? Miren cómo era Jesús. Él era en forma de Dios, era igual a Dios, pero él no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo, de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente se humilló al bajarse, al ser hombre, sino que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, una doble humillación. Primero, él es el creador. ¿Cuál es nuestro versículo de la lección? En el principio. En el principio Era el verbo. Y y el el verbo verbo era era con con Dios y el Dios verbo con era Dios y era Dios. Estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Está la Trinidad y su deidad. De ahí bajó
se hizo como hombre, tomó cuerpo, esa divinidad tomó cuerpo, se encarnó de la Virgen María, y de ahí, una vez ya como hombre, degradó un escalón más y murió en una cruz, muerte de cruz. Wow, para que entiendan un poco, es como, y ni siquiera es un ejemplo porque Él creó todo, nosotros no creamos nada, pero es como decir que nosotros nos volvemos como una rata, siendo humanos, decimos, voy a despojarme de ser humano, de todas mis posesiones, de todos mis títulos, de todo lo que soy, y me voy a volver una rata, ¿no? Y digo, no es lo mismo porque nosotros no hemos creado la rata, Él sí creó al hombre. Pero para tener una aproximación, ¿no? Nos volvemos una rata y no solamente ahora somos ratas, sino que morimos de la forma más terrible que podía morir una rata. ¿Y cuál es? No sé, envenenada, aplastada o en una trampa. Vamos a suponer que la peor forma de morir de una rata es morir en una trampa, quedarla con la cola apretada, es una muerte lenta y dolorosa y sobre todo muy lenta, ¿no? Entonces, eso es la muerte de cruz. En ese momento era un tipo de muerte reservada solo para los más maleantes, ¿no? Para lo peor de lo peor. Entonces, fíjense esa humillación. Pero el punto no es esa ahorita la humildad, el punto es que quiero que vean que Él siendo Dios se hizo hombre. Esa es la encarnación, ¿no? Y eso es lo que se llama en teología, en términos teológicos o técnicos, kenosis. Porque cuando dice la palabra despojó, esta palabra de acá que ustedes ven que dice se despojó a sí mismo, se despojó, esa palabra en el original en griego es kenosis, kenosis, ¿no? Kenosis. Y kenosis significa vaciamiento, despojarse, ¿no? Se despojó de su naturaleza divina para tomar una naturaleza humana. Ahora, ojo acá, no se perdón, dije mal, me retracto, no es que se despojó de su naturaleza divina, se despojó de sus privilegios como Dios, ¿me entienden? Es diferente. No dejó sus atributos divinos, sino sus privilegios como Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios. Eso hay que tener cuidado. No es que dejó ser Dios y ahora es hombre. No, Él siempre era plenamente Dios, verdaderamente Dios, y cuando toma forma humana es verdaderamente hombre, Dios y hombre. ¿Me entienden? Pero Él se despoja de los privilegios de su divinidad. Es como que un presidente del país dice, yo tengo el privilegio de tener guardaespaldas, de tomar decisiones, de lo que sea. Voy a dejar todos mis privilegios y voy a vivir como un ciudadano común. La única, voy a seguir siendo presidente, pero un ciudadano común y con otro cargo, no sé, presidente del barrio además. ¿Me entienden? Una cosa así, pero no es que deja de ser presidente, sino que se despoja de sus privilegios. Eso es vaciarse, despojarse para tomar. Entonces, ese es un misterio grandísimo, cómo en la vida de Jesús tenemos su divinidad y su humanidad sin mezclarse. No es que se juntaron las dos naturalezas y se hizo una tercera, como el Poxipol A con el Poxipol B. No, eso es herejía, ¿me entienden? Porque ya sería una tercera sustancia. Si mezclas dos sustancias, se hace una tercera. Y eso fue una de las herejías que hubo. En la próxima clase les voy a mostrar un breve resumen de algunas herejías. Eso se llama el monofisismo, ¿no? Una sola naturaleza que se mezclaron y se hizo una. Pero eso no es bíblico. Él nunca mezcló su divinidad con su humanidad. Son dos naturalezas en una sola. Es en una persona. No son dos personas, ¿no? Es la misma persona, pero con dos naturalezas. Es un misterio. La próxima clase les voy a mostrar una imagen para explicarles mejor, pero ese es un misterio terrible. Cómo funcionaban, en qué momento se
se tocaban, digamos, se acercaban. En algunos momentos él parece ser plenamente humano, en otros plenamente divino. En algunos momentos dice, no sé, y ahí se agarran los testigos de Jehová, como si era Dios, no sabía, ¿no? Pero no, hay otros que sí hablan, que sí sabía hasta lo que pensaban, sino que en algunos momentos él se privaba de ese conocimiento. Después vamos a ver cuándo, sobre todo cuando le preguntan cuándo será tu venida. Pero no es que no era divino. Ok, esa es la kenosis entonces. En su encarnación hubo una kenosis, hubo un vaciamiento, un despojarse de sus atributos, de sus privilegios divinos. Otra cosa referida a la encarnación, punto clave, lo que les acaba de decir, Dios nunca cesó de ser Dios, Cristo nunca cesó de ser Dios. Colosenses 2:9 dice eso. En él habitó y en él habita plenamente toda la plenitud de la deidad. ¿No? Eso dice, ¿no ve? En él habita plenamente la plenitud de la deidad. O sea, él era plenamente Dios. Nunca dejó de ser Dios. Ahora, Perdón, sí, Sergio. si me permites leerlo, Sí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. perfecto, gracias. Hay que ser Exacto. preciso con la palabra, es inspirada. En su corporalidad, en su humanidad, habitó plenamente la divinidad. Fíjense ahí, ¿no? Ahí deja sentado otra vez su doble naturaleza. Tenía un cuerpo y al mismo tiempo era divino. ¿Y por qué Pablo dice eso en Colosenses 2? Porque Colosenses se escribe precisamente para rebatir algunas herejías que decían que Cristo no era humano, que no había sido humano, sino que era solo espíritu, que era divino, pero no humano, era espiritual y no materia, porque la materia es mala. Y era una variante del gnosticismo que consideraba que la materia es mala y el espíritu es bueno, y que el espíritu está esclavizado a la materia, y la única manera de liberar al espíritu era a través del conocimiento, de la gnosis, de un conocimiento secreto revelado a algunos, y la única manera de llegar a un nivel superior y liberarse de las cadenas de la materia es con el conocimiento. Y fíjense que sigue habiendo, incluso en Tarija hay un grupo de los gnósticos o de la gnosis, ¿no? Hay esas sectas. Entonces, Colosenses se escribe para rebatir ese tipo de herejías y para dejar claramente sentado de que era hombre y que era Dios y que Cristo cumplía todo, era el centro de todo, ¿no? Entonces, Cristo añadió la humanidad a su deidad. Cristo añadió la humanidad a su deidad. O sea, él primero era Dios y luego añade su humanidad, ¿no? No es que Cristo empiece a existir en su humanidad, él era eterno, el alfa y la omega. Y ahí puedo hacer un énfasis. María, cuando se dice María, Madre de Dios, Teotocos, es el término teológico, cuando se hace ese credo, el énfasis para decir María, Madre de Dios, no era afirmar la divinidad de María, como luego se degeneró ese uso y los católicos romanos usaron María, Madre de Dios para ponerla en una categoría divina, sino más bien en ese momento era para afirmar la divinidad de Cristo, por eso María, Madre de Dios, o sea, con Cristo era Dios, ¿entienden? El énfasis en ese momento era afirmar la divinidad de Cristo, no la de María. Luego, con el tiempo y el entronamiento de María en la Iglesia Católica Romana, se lo usó al revés. Pero en alguna medida, podríamos decir que María, Madre de Dios, no del Dios trino, no del Dios eterno, sino de la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. ¿Me entienden? María es la madre del Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, de Cristo. En su humanidad, Cristo es antes de María, así como Cristo es raíz y linaje de David, Cristo es raíz y linaje de María. ¿Me entienden? Cristo creó a María y es linaje de María por la carne, pero no es que María es madre del Dios trino, ahí hay que tener cuidado, ¿no?
Entonces Cristo dejó de lado voluntariamente el ejercicio de sus atributos divinos. Voluntariamente. Eso es lo que afirma Filipenses. Nadie le obligó, fue obediente al Padre. Y cuando uno es obediente al Padre en amor, lo hace voluntariamente. Entonces puso a un lado su gloria. Rápido alguien, Juan 17:5. Sí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjense, tenía una gloria antes de que el mundo fuese y la puso a un lado. Por eso dice, ahora glorifícame con aquella gloria que dejé. ¿No? Esto es en la oración por sus discípulos, ¿no? Ahí muestra claramente su divinidad. Puso a un lado su autoridad independiente, dijo. No estimó como ser igual a Dios, lo acabamos de ver. Es decir, se sometió al Padre, en otras palabras. Voluntariamente se sometió en su humanidad. Cuando estaba en este mundo, él se sometió totalmente al Padre, ¿no? No sabemos, en la relación trinitaria es otro misterio, en qué medida se somete o no en esa relación eterna. Hay una relación, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres son equipotentes, los tres tienen el mismo nivel de autoridad, pero hay un rol diferente. Pero bueno, no podemos afirmar categóricamente si no tenemos un texto bíblico que diga tal cosa, ¿no? Sería especular. Pero en su humanidad estamos seguros que Cristo se sometió voluntariamente al Padre. Ahora, no es que en su divinidad no se somete o que disputan el poder, no. Hay una relación igual en la Trinidad de amor, de armonía, ¿no? Puso a un lado el despliegue de sus atributos divinos, lo que les decía. En algunos momentos, Mateo 24:36, alguien rápidamente. Vaya buscando otro 2 Corintios 8:9 y Mateo 27:46. ¿Quién tiene Mateo 24:36? Vamos a acabar en 10 minutos, quiero ir cerrando. Yo lo tengo, pastor. Sí. 24:36. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Fíjense, ese versículo lo usan los testigos de Jehová. Dicen, ve cómo si era Dios, ¿por qué no sabía la hora de su venida? Pero no es que no sabía, sino que él voluntariamente, para esa pregunta en especial, como él estaba acá y se refería a su venida y no quería revelar esa fecha, esa parte, se despojó. O sea, no es que no era Dios, sino que no quiso revelar esa parte. ¿Me entienden? Solo el Padre sabe, en ese momento está hablando, ¿no? Pero si Jesús es Dios, sabe todo, ¿no? Sino que en ese momento no lo quiso revelar. Puso a un lado sus riquezas eternas, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias. Fíjese, siendo rico se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Y aquí está hablando de riquezas eternas, no solo en lo material, sino riquezas de su gracia, de su misericordia, salvíficas, en todo sentido. Bueno, los de la teología de la prosperidad, los del evangelio de la prosperidad van a usar este texto solo para decir, ve, él se hizo pobre para que tú seas rico y bueno, ahora tienes que reclamar toda esa riqueza. No ese es el contexto ni el sentido. No implica solo eso, ¿no? Son riquezas eternas en gloria en Cristo Jesús. Las maravillas de su gracia. Puso a un lado su relación cara a cara con el Padre. ¡Wow! Después de en una eternidad estar cara a cara con el Padre, fíjese lo que pasa en Mateo 27:46. ¿Quién lo tiene?
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perfecto. Tremendo. Ese Elí Elí probablemente es arameo. Muchos dicen que se hablaba el arameo en ese tiempo, era el idioma, digamos, común, y el griego era el idioma internacional y académico. Entonces, fíjense, o sea, lo que más le dolió a Jesús, y eso estaba meditando el otro día justo, a veces las películas que vemos de Hollywood o de Semana Santa, como la famosa La Pasión de Cristo, sobre todo en algunas partes, en el sufrimiento de Cristo, enfatizan su humanidad, es decir, es tremendo ver, ¿no? Cómo sufrió Cristo en su cuerpo, cómo lo latiguearon, cómo fue desgarrado, despedazado y cómo murió hasta la muerte de cruz. Y así pasó y más que eso, seguramente. Pero eso en su humanidad. Y hay muchos que murieron mártires, torturados por la Inquisición, por la persecución, que dieron su vida. Pero en su divinidad, muchas veces las películas no reflejan ese sufrimiento. La mayoría de las veces, yo diría casi en su totalidad. Es decir, no reflejan que Cristo cargó nuestro pecado. Eso era un ser que nunca conoció pecado. Y dos, no reflejan que Cristo, el Padre, dejó por un momento en la humanidad de Cristo, lo dejó solo. Eso es otro misterio. En su divinidad es parte de la Trinidad, nunca se separó, pero en su humanidad se separó. Experimentó lo que experimenta un hombre separado de Dios, la separación eterna de Dios que va a haber en el infierno. Porque Él cargó nuestro pecado y el Padre no pudo verlo, lo dejó. Por eso dijo Elí, Elí, lama sabactani. Y ese dolor para alguien que estaba acostumbrado por la eternidad a estar en comunión perfecta con el Padre, imagínense lo que era. Eso era peor dolor que los latigazos, ¿no? Y cargar el pecado es peor dolor que los latigazos para un ser santo y perfecto. Entonces hay que ver no solo el aspecto de su humanidad, sino también de su divinidad, ¿no? Entonces, fíjense, esos son misterios, pero que nos hablan de la encarnación de Cristo. ¿Qué más? Fíjense las dos naturalezas que hablábamos. Cristo debía ser un hombre para morir en lugar del hombre. De esa manera se podía identificar con el hombre, porque la Biblia dice, el hombre que pecare, ese morirá. No puede pecar ya un ángel ahora en este tiempo, ¿no? Hubo un tiempo que sí pecaron, pero ahora no pecan los ángeles, no pecan los animales, es el hombre que pecare morirá. Entonces la condenación era para todos nosotros, debíamos morir, pero Cristo tuvo que hacerse hombre para ser como nosotros, para representarnos, para identificarse y morir. Por eso era necesaria su humanidad, porque algunos dicen, ¿y por qué Dios no solamente, como alguna vez prediqué a una tía que ya murió, la tía de mi esposa, una persona muy intelectual, era escritora, y dije, ¿por qué Dios, por qué sufrió tanto, pobrecito Jesús? ¿Por qué Dios no solo nos perdonó y punto, digamos, ¿no? Esa es una pregunta profunda que la vamos a ver más adelante en la próxima lección, o la subsiguiente, Dios mediante, pero un adelanto es de que no pudo Dios pasar por alto, no pudo perdonarnos y punto. Es no entender la justicia de Dios y no entender la gravedad de nuestro pecado y no entender la palabra de Dios. El hombre, necesitábamos un hombre que muera en lugar de los hombres para pagar el pecado de todos, ¿no? Eso era el Mesías. Pero al mismo tiempo no podía ser cualquier hombre. Entonces, ¿por qué no murió Moisés o Elías o Abraham, ¿no? O Pablo, el apóstol? ¿Por qué? Ellos estarían o David, conforme al corazón de Dios, estarían muy calificados para morir, eran muy santos, o tantos santos que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Alguien sabe? ¿Por qué ni Moisés, ni Elías? Porque eran pecadores. Porque eran pecadores, porque eran pecadores. Porque la Biblia dice en Romanos 3, 10, 11, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. ¿Alguien más ahí, Ademar? No, precisamente eso, porque eran pecadores y en la humanidad solo existía un justo, un cordero perfecto. Así es.
Entonces no había un hombre calificado para morir por los hombres, porque tenía que ser sin pecado, y no hay ni uno sin pecado, ni uno. Entonces Cristo tenía que ser Dios para hacer el sacrificio perfecto. La ausencia de pecado en Cristo no puede ser explicada aparte de su deidad. Es decir, la capacidad para no pecar, ¿no? Él tuvo que ser Dios. Bueno, Romanos 3:23 lo sabemos porque la paga del pecado es... No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos. Incluida María, ¿ah? Incluida María, que bendita sobre todas las mujeres, concibió al Señor Jesús, pero también él dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella necesitaba igual un Salvador, ¿no? Porque reconocía su pecado. Así que 1 Corintios 15, 45 al 48, también nos habla. No sé si alguien lo tiene rápidamente. Primero de Adelante. Corintios. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. Así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Como el terrenal, así son los terrenales, y como el celestial, así son los celestiales. Fíjense ese contraste entre Adán y Cristo, entre lo terrenal y lo celestial, entre el Adán pecador y el Cristo perfecto. Romanos 5 también Pablo, el mismo apóstol, dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el segundo Adán entró la salvación, ¿no? Entonces tenía que ser perfecto. No podía ser un hijo de Adán completamente, porque a partir de Adán todos somos pecadores. Salmo 51 tenemos pecado original. Tenía que ser uno que no sea semilla de la mujer, no del varón, ¿no? Simiente de la mujer. Bueno, concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Entonces, fíjense, entonces la humanidad de Cristo, vemos que en su encarnación significa que Dios tomó carne, se hizo cuerpo, tenía huesos, tenía carne. Y ahí vamos a ver ahora sí para acabar esta parte y la lección de hoy en la sección 4.1c. Abran sus cuadernos en 4.1c. La lección 4. Y ustedes ahí seguramente llenaron. La sección 4.1c. Y vamos a ver que Cristo es verdaderamente hombre. Cristo es verdaderamente hombre. Así que, a ver, ¿alguien qué puso en 4.1c? Ya. Nosotros pusimos que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Perfecto. A ver, 4.1. ¿En tu mano? Sí, ¿qué versículos? Lucas 2:40 al 52. 40 y 52. 40 y 52. Ajá. Ya. Sí, Lucas 2:40, 52, perfecto. Sí. Sí, entonces crecía, dice, en Estatura, ¿no? estatura. Decía En sabiduría. Sabiduría y estatura. Y estatura. Fíjense, y eso es lo que crece un humano, ¿no? Un espíritu no puede crecer en estatura, ¿no? Fíjense que es importante porque, aunque no creamos, sigue habiendo alguna gente que cree que Jesús no era hombre, o que fue un espíritu, o que fue, otra teoría, que fue una apariencia de hombre, como un fantasma. En el punto 2, otro que tenga, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado? Marcos 4:38.
Em, ¿No tenéis fe? ¿Por qué estáis amedrentados? No, Marcos 4:38. A ver, Dice Durmió. dormir. Ajá. Ujú. Jesús durmió. ¿Quién puede dormir? Solo un humano que está Humano. cansado, ¿no? Entonces el Señor Jesús se cansaba, en su humanidad se cansaba y en su divinidad nunca dormía. Es un misterio, por eso les digo, no podemos resolverlo. Lo único que podemos es afirmar ambas cosas y no negar ninguna de las dos. La mayoría de las herejías y desviaciones se da cuando queremos explicar algo que la Biblia no explica. Nosotros solo tenemos que limitarnos a explicar lo que está revelado en la palabra de Dios y lo demás lo dejamos al Señor, ¿no? Entonces estuvo cansado. En el Lucas 4:2, ¿qué dice? Cuando le faltó la comida. Que tuvo hambre. Tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, ¿no? Jesús tuvo hambre. Comía también, incluso después de su resurrección, comió con el cuerpo ya resucitado. Fíjense que un rato vamos a ver que incluso nosotros va a haber las bodas del Cordero, vamos a comer igual en algún momento. De alguna manera vamos a poder comer aún con cuerpos glorificados, porque Jesús comió antes de su muerte y resurrección y después. ¿Cómo se sintió después de un viaje? Juan 4:6. Vean sus cuadernos. Veo que ahí no están siguiendo sus cuadernos. Tienen que tener su cuaderno llenado antes de cada lección. Juan 4:6. Buenas noches. Cansado. Dice cansado que del... Soliman, se Soliman. cansó. Parece que ustedes también están Sí, eso, cansados. que sí, que él se cansó, ¿no? Se cansó del camino y se sentó. Entonces, fíjense que se cansaba así como nosotros nos cansamos cuando corremos, cuando caminamos, cuando a veces no dormimos. Entonces, expresa su humanidad. Eh, Dicen muchos el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. ¿Qué pasó cuando estaba triste? Y esto creo que es del pasaje de Lázaro, Jesús creo. lloró. Y Jesús lloró. Fíjense, ahí tienen un buen versículo para memorizarse. Jesús lloró. Espero que eso memoricen. Jesús lloró, fíjense, solo la humanidad puede llorar, solo una persona puede sacar lágrimas. Imagínense esas lágrimas del Señor, ¿no? Jesús lloró, o sea, se conmovía. Eso muestra que era humano, no era un robot, ni era alguien insensible, ni era un espíritu. Los espíritus no lloran, ¿no? Creo que las almas se lamentan, pero no lloran. No, en el infierno, no aquí en esta tierra. ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Lucas 24:39. Adelante. Tras la resurrección, ¿no? ¿Sí? Cristo pide comida, ¿no? Y dice, Cristo tenía carne y huesos. Fíjense, pedía comida. Significaba que era hombre, ¿no? Incluso en otro pasaje, Tomás, cuando lo ve resucitado y no creía, Jesús le dice, mete tus dedos, o sea, tenía el cuerpo, incluso podía tocarlo, y de otra manera apareció ahí también, que era un cuerpo transformado. Entonces, yo no puedo especular cómo vamos a hacer nosotros, sí que vamos a tener unos cuerpos transformados, pero podríamos decir en base a este pasaje de que al mismo tiempo es tangible. No sé cómo será eso. Somos tangibles y al mismo tiempo atravesado una pared, porque si Jesús apareció en medio de ellos. O es solo por Jesús, no sé. Entonces no podemos especular, pero sí sé que va a haber las bodas del Cordero, vamos a tener una cena ahí, vamos a comer buena comida, va a haber vino, comida, dice ahí el pasaje como toda boda, y no creo que sea simbólico eso. Vamos a festejar, obviamente, en santidad, pero vamos a comer. ¿Ah? Y después les voy a mostrar, hay un pasaje que dice claro
que va a haber eso, en el Antiguo Testamento incluso. Ok, bueno, entonces hasta ahí vemos la humanidad de Cristo. Estamos viendo la persona de Cristo. En esta lección hemos vuelto a repasar y hemos afirmado que Cristo era verdaderamente hombre. Y fíjense que hay otro misterio que les voy a mostrar, hágame recuerdo, la próxima clase. Cristo aún sentado a la diestra del Padre, Cristo aún ahora en el cielo, tiene la forma de hombre. No la va a dejar. Se ha identificado para siempre con nosotros. Es glorioso eso, o sea, tiene forma, cuerpo, cosa que no tenía antes, pero Él tiene ese cuerpo glorificado al mismo tiempo. Por eso digo yo que no creo en los extraterrestres, porque si no, Cristo no hubiera tomado cuerpo de hombre. Sería múltiple. Pero bueno, ese es otro tema. Amén. Hemos acabado esta lección, justo las 9, un poquito nos hemos pasado. Y bueno, vamos a dejar 10 minutos vamos a tratar de ser todos los martes, Dios mediante, de 8 a 9. Y después dejamos 10 minutos de preguntas, 10 a 15 minutos, y cerramos con una oración en 5 minutos. Así que hasta las 9:20, máximo 9:30 podemos terminar. O antes inclusive. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que Soliman me hizo una pregunta. ¿Puedes repetirla? Aunque esa va a ser una pregunta de la lección 6. ¿Cuál era, Soliman? Sí, buenas noches. En Marcos, ¿no ves? Dice que Marcos 2:10, ¿no? Pues para que ese hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿no? Mi pregunta es, si nuestro Señor Jesucristo tenía la potestad de perdonar pecados en vida, ¿por qué era necesario que muriese, digamos, ¿no? Eso. Bueno, sí, fíjense que ahí hay dos puntos. Esa es más una pregunta para la próxima clase, donde vamos a hablar de la deidad de Cristo. Pero bueno, podemos adelantar un poquito. Cuando dice hijo del hombre, muchas veces nosotros rápidamente decimos, esa es su humanidad, hijo del hombre. Cuando hijo del hombre en realidad es una alusión a su deidad, más que a su humanidad. Y vamos a ver por qué en la próxima clase, porque es un cumplimiento de Daniel 7, una visión del hijo del hombre ante el anciano de días, ¿no? Era como decir, profetizaba su divinidad, pero lo vamos a ver luego. Y 2, ahí estaba, para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, es un pasaje del paralítico, cuando él lo sana. Toda la gente dice, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o hacer andar a un paralítico? Y obviamente la respuesta es, desde el término humano, es decir, lo más difícil es hacer andar a un paralítico, ¿no? Porque cualquiera puede decir que puede perdonar pecados. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos? Pero hacer andar a un paralítico de nacimiento era lo más difícil en ese momento. Entonces Jesús, luego de sanar al paralítico, dice, y para que veáis, ¿no? Que el Hijo, o mejor dicho, para demostrar que Él podía perdonar pecados y era Dios, él dijo, fíjense, si puedo sanar tan milagrosamente, tan poderosamente, pues también tengo potestad para perdonar pecados. ¿Y por qué dice esto Soliman? Porque aquí no está hablando de términos necesariamente salvíficos del nuevo pacto, luego de su muerte y de su resurrección. Eso siempre hay que tomar en cuenta, que el nuevo pacto se inaugura luego de su muerte y de su resurrección, ¿no? Y ahí es donde Él trae salvación a la humanidad hacia adelante y de alguna manera hacia atrás a los que miraban por la fe hacia el Mesías. Ese es otro misterio. Pero lo único que quiere ahí demostrar, resaltar el Señor Jesús es de que Él era Dios, como así en el pasado Dios perdonó los pecados de su pueblo, cuando le presentaban ofrendas en el templo, se simbolizaba eso. O sea, todo judío, toda persona sabía que solo el Creador podía perdonar pecados de los que venían a Él por la fe. La diferencia que Cristo luego va a la cruz es porque hace un sacrificio, dice, una vez y para siempre. Y ahí vence la maldición del pecado.
Es decir, ¿podía perdonar antes? Sí, pero al morir y al resucitar, dos cosas, ¿no? Carga con los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Esa es la diferencia, Soliman. En ese momento estaba perdonando solo ahí, al que él otorgaba el perdón, pero en la cruz él muere por todo su pueblo, por todos sus escogidos, digamos, ¿no? Por todos los que iban a creer en él. Y al mismo tiempo es como que vence la maldición de la muerte introducida por Adán y inicia un proceso de regeneración, de salvación para todos los hombres que iban a creer en él, pero dos, también hay una salvación universal en algún sentido. Se redime, empieza a revertir la maldición de la creación. Así que cuando Cristo vuelva, en su segunda venida, va a salvar, obviamente, principalmente a nosotros, pero también hay una salvación universal, ¿entienden? De los efectos de la maldición de Adán, del pecado de Adán. Entonces, era necesario que luego muera Soliman. En conclusión, era necesario que muera para que quede demostrado que él era el único cordero que podía quitar el pecado del mundo, que era Dios, que era hombre y que era Dios y que estaba muriendo por todos los pecados. ¿Me entienden? Y definitivamente, además, y definitivamente, en términos salvíficos, además. No sé si está claro. ¿O hay dudas todavía? Hola, sería más o menos, perdón, hola, sería más o menos como cuando cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ahí empieza el nuevo pacto, ¿no Sí, ves? ¿O no? sí, ahí se Entonces, inaugura oficialmente. sería, digamos, como las, las serpientes en el desierto que han mordido a los israelitas. Ellos Ujú, tenían que mirar a la serpiente ujú, de bronce y si lo hacían, se sanaban, ¿no? Era ujú. algo externo, digamos, ¿no? Entonces, Cristo más o menos algo similar, ¿no? Hace una señal externa, el paralítico se levanta, eso muestra su poder de salvar, o bueno, de sanar, ¿no? Ujú. Algo así más o menos lo entiendo. Todavía está, digamos, en el antiguo pacto, por decirlo así, ¿no? Sí, y además no te olvides que la salvación siempre fue por fe. Entonces, en alguna medida, Abraham, David, todos los que creían en Dios por la fe eran justificados, eran salvos, pero de una manera simbólica, en el sentido de, no simbólica no en el sentido de su salvación, sino que miraban hacia adelante, hacia el Mesías. Pero luego de la cruz, hasta este lado, es algo ya consumado, el sacrificio del Mesías. Entonces, nuestra fe es sobre algo ya consumado, sobre algo ya hecho, que es lo mismo, tiene el mismo valor que la fe antes de Cristo. Igual Abraham, David pusieron su fe hacia el Mesías, pero Cristo sí o sí tenía que cumplir el plan de redención y morir en la cruz. Es decir, entre otras palabras, cuando Abraham fue justificado por la fe, es porque, eso lo dice Hebreos 11, es porque tenía su fe puesta en el Mesías. Es decir, porque Dios sabía que iba a venir el Mesías a morir por todos. ¿Me entiendes? No es que se iba a acabar la historia ahí y era salvo. Tenía que venir el Mesías. Solo que en ese momento Abraham miraba por la fe hacia algo que iba a venir. Luego de Cristo nosotros miramos hacia atrás, hacia algo que ya vino y que ya cumplió lo que estaba planificado. Pero bueno, como hemos visto, era necesario que muera en su cuerpo, ¿no? Y por nosotros. Y ahí tendríamos que analizar, tal vez lo puedo ver para la otra clase, en el caso del paralítico, si sus pecados son perdonados todos o estaba refiriéndose a algunos también, ¿no? O de total o temporal, general o específico. Habría que ver. ¿Ok? Pero en todo caso, sí era necesario que Cristo muera. Sí tenía que morir en la cruz. Sí tenía que un hombre identificarse por nosotros y cargar con la ira de Dios realmente. A ver, eso lo vamos a ver en la lección 6 y en la lección en la lección 6, sí. De alguna manera dice que antes de la fundación del mundo nosotros
ya estuvimos en Cristo, ya éramos salvos en el plan de Dios. Antes que se funde, ya éramos salvos. Abraham, nosotros, los que hemos creído en Él, por su gracia soberana, porque Él nos ha escogido. Pero eso no quita que tenía que ejecutarse el plan. No sé si me explico. Es como una herencia. Antes de que alguien llegue a la mayoría de edad, ya es heredero. Legalmente, ya es heredero. Solo que cuando pase la mayoría de edad y cuando muera su heredador, digamos, va a realmente heredar. Pero legalmente ya lo es. Ok, no sé si hay otra pregunta. Una consulta, Pablito. ¿Sí? Buenas noches a todos. Una pregunta, tengo Hola, Roger, gusto verte. una duda. Sí. Igualmente, el tema fe, o sea, en muchos lugares he estado leyendo en la Biblia que Dios te regala el don de la fe para creer. Ujú. Y si en otro lugar también decía que, bueno, los atributos del Espíritu Santo eran así, la benignidad, la fe. Los frutos del Ahí me Espíritu. queda la duda, o sea, si Los está frutos bien del decir Espíritu. claro, frutos, ¿no? O sea, ahí me quedaba la duda si está bien decir ten fe, digamos, a las personas que uno vulgarmente dice no ten fe, pero muchas lugares de la Biblia dice que es un don de Dios, que Dios regala el don de la fe. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Eso, Sí, es buena pregunta. Esa es ¿aló, igual escuchan? parte de la lección 6, pero sí, o sea, hay una fe salvífica con la cual inicia la vida espiritual, y hay una fe común, digamos, que nosotros llamamos fe, ¿no? La fe bíblica salvífica es una fe que es un don de Dios, que el Espíritu, que es un fruto del Espíritu Santo, que te lo da en un momento para que creas en Cristo. O sea, puedes decir también pon tu fe en Cristo. No hay problema en decir pon tu fe en Cristo, ten fe en Cristo. Cuando en el fondo igual sabemos que es Dios mismo también el que nos da el don de la fe. Eso es en términos salvíficos. Pero en términos prácticos ya de un creyente nacido de nuevo en Cristo Jesús, que ya ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, le decimos pon tu fe en Jesús en el sentido de santificación, de seguir creciendo en la fe. De hecho, Pablo dice crecete en la fe, ¿no? Es decir, algo que se puede fortalecer. Ahora, una persona que no es creyente, sí, si nosotros le decimos, como diciendo, ten fe, todo va a estar bien, no es tan correcto bíblicamente, ¿no? Es decir, bueno, podemos en una manera de decirlo, pero siempre sabiendo que una persona, si no tiene la fe regeneradora, la fe salvífica, no va a poder poner su fe en Cristo, ¿no? Por más que le digamos, no va a poder. Necesita primero conocer a Cristo. Entonces, por eso siempre, antes de dar un consejo, siempre lo primero que tenemos que hacer es presentar el Evangelio, llevarlos a Cristo. Y una vez que ponen su fe en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, entonces pueden ir a un siguiente nivel, ¿no? Ahí es eso, fe o confianza. Pero en una manera general le decimos, sí, confía en Dios, pero también en algún momento tenemos que decirle, la fe en Dios verdaderamente, la fe en Cristo verdaderamente implica arrepentimiento, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Eso vamos a ver en la lección 6. Pero no sé si a eso te refieres, Roger. Sí, Podemos decir a alguien, sí, en es que conclusión, pon tu fe, ten fe en Dios, pero en algún momento hay que explicarle, sí. necesitas primero arrepentirte y creer en Cristo, porque por más que la gente diga tengo fe o pongan tu fe, no es la fe salvífica, es una confianza general que pueda haber. No sé si me explico, es como que el conocimiento, la revelación general en el capítulo 1 que vimos, ¿no? O sea, hay gente que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, miran la creación, hay gente que sin ser cristiana, sin haber nacido, dice, sí, Dios existe. O sea, porque hay una revelación general que te muestra que Dios existe. Y porque hay una conciencia que te dice que hay un ser superior.
Eso es una cosa, esa es una conciencia general de Dios, pero no es una conciencia específica, una fe específica fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, sí, así como la gente que no es creyente puede decir, creo en Dios, que cree que existe un Dios, un ser supremo, y sin necesariamente ser salvo. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que puede decir, sí, yo creo en ese Dios, tengo fe, es una manera de decir una confianza general, pero tiene que haber evidencia de haber habido un nuevo nacimiento en Cristo para tener una fe primero salvífica y dos, una fe que significa confianza plena en Cristo, ¿no? Y bueno, después la fe nos puede fallar igual, pero nunca faltar al verdadero creyente. No sé si alguien más quiere comentar ahí. Pastor, Gracias. lo mismo puede ser en el tema del amor, o sea, el amor desde la perspectiva de Dios hacia el hombre, en la perspectiva, por ejemplo, de Dios sobre su redimido o oveja o hijo, ¿no? O hijito, mientras amor diferente o un paralelo entre el amor entre Dios y su criatura, un pecador que no Sí, cree. hay como un amor general, ¿no? Hace salir su sol sobre justos y pecadores, y hay un amor especial, específico sobre sus hijos, ¿no? Mm, y al mismo tiempo, al revés, no sé si entiendo tu pregunta, al revés podría ser de la misma manera, no hay un amor o una fe general que un hombre puede decir, sí, hay un ser supremo, creo, pero es una conciencia general, pero no es una conciencia específica fruto del testimonio interno del Espíritu Santo, sino solamente porque razona nada más, ¿no? Pero nadie es salvo por razonar únicamente. Necesitan nacer de nuevo. Entonces, por eso es que podemos presentar mucha evidencia sobre la Biblia, sobre la existencia de Dios. Está bien hacerlo, defender nuestra fe, pero nadie se va a salvar por eso. Tiene que nacer de nuevo. Y eso se hace solo por el poder del Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y que si quieres ser salvo, Cristo demanda de ti arrepentimiento y fe. Y fe. Es decir, la fe salvífica te la da Dios, creo que acá veo, dice David, sí es verdad, la fe salvífica procede de Dios, pero también luego luego una vez que eres salvo, hay una responsabilidad de hacer crecer tu fe, ¿no? Hablando en términos salvíficos. Pero un no cristiano, un no regenerado, no puede nunca poner su fe completamente en Dios por su solo raciocinio o su propia fuerza. Ok, bueno, eso es todo por hoy, por preguntas. Nos quedan 5 minutos para las 9:30.